Ahora mismo yo estoy trabajando en un fichero que se llama dibujo 3DWT. Las plantillas no se ven abrir. Para usar una plantilla, acabamos de crear una, pero para usarla deberíamos irnos al comando nuevo o R9. Para eso cierro ahí, minimizo este dibujo y ahora me iría al comando nuevo para elegir mi plantilla. Nuevo dibujo. Y ahora me dice ¿qué plantilla quieres? Y digo mi dibujo 3. Esa es la que acabamos de hacer, en donde ¿qué vamos a mirar? Pues que mis 3 capas están ya creadas, ¿no? Esto, cuando uno se dedica a hacer proyectos, pues sabe qué cosas usa y tiene necesidad de tenerlas directamente aquí. También las presentaciones, podríamos haber metido aquí mi carátula de plano, podría haber colocado las cosas un poquito para que el espacio papel de AutoCAD también sea un poquito, todas aquellas cosas que siempre hago en mi trabajo estén ya preparadas. Eso es lo que hace una plantilla. Bueno, vamos a volver a mirar más temario. Vamos a avanzar de página. Y bueno, el manejo de polilíneas, como veis, es bastante, ¿no? Lo preguntan bastante. Los sombreados también. Los sombreados son como la matriz, aparecen en una ficha nueva. Y de cotación, pues igual, que tenemos que saber crear y editar cotas. Normalmente en el examen de certificación suelen preguntar, o la pregunta cómo va a ser, vamos a tener que responder a 20 preguntas que nos hacen en un software que nos dispone Autodesk, y tenemos que tener el software, el AutoCAD abierto paralelo. Nos vamos a ir cambiando porque lo que me pregunta lo tengo que resolver sobre un fichero. En ese fichero me dirían que girase objetos, que hiciese matriz, y luego siempre me pregunta la distancia entre 2 puntos después de una serie de modificación que pide, y yo le tengo que rellenar en un cuadro de texto o una palabra o varias palabras, o bien un número directamente. Entonces, hablando de cotas, yo os recuerdo que las cotas pueden llegar a ser mentirosas. A ver a qué me refiero. Si yo hago una cota entre este punto y este punto, además de que este caso es inmensa, vamos a ver si el estilo estándar, ¿vale? Pues es un poquito más modosito. Pues cuando yo hago esta cota, a veces puedo informarme de algo que no es cierto. Entonces, yo os rogaría que tengáis mucho cuidado en esto y no devolvéis nunca, cuando piden distancias en la certificación, una cota. Iros al comando distancia. El comando distancia, su alias es D de Dinamarca y de Italia, ¿no? Y yo le digo que me mida de aquí a aquí. En este caso es la misma, veis aquí la distancia, esa es la que deberíamos contestarle al examen de certificación. Porque en este caso, si yo me fuese al estilo estándar, me vengo a anotar, me vengo al estilo, me vengo al estilo estándar. Si me vengo a modificar, tenemos en unidades principales la posibilidad de meterle un factor escala. Si yo le meto un 2, ¿sí? Si cierro, ahora ya sí que no me va a devolver lo mismo. Me está acotando una cota 3,09, sin embargo el comando distancia, que es el que nunca miente, me dice que de aquí a aquí mide 1,545, ¿vale? Entonces, nunca hagáis cotas para devolver las distancias, y normalmente hay muchas preguntas pidiendo distancias. No es en sí la pregunta o lo interesante saber esto, es que para llegar a esa distancia has tenido que hacer un montón de matrices, giros, cambio de punto de un bloque de inserción, y cambiando el punto de inserción luego medir entre 2 bloques. Bueno, pero casi, vamos, muchas preguntas os van a caer pues, de devolver luego un número, y se le vamos a calcular con el comando distancia, nunca con una cota. Las polilíneas sí que deberíamos hacer un poquito de matiz. Esta era una polilínea que ahora tiene unos pinzamientos diferentes. A ver, tiene pinzamientos cuadrados, tiene pinzamientos rectangulares. En los pinzamientos cuadrados, cuando le damos, puedo estirar, añadir vértice, eliminar vértice. Estas también son entradas que no teníamos antes. Y entramos rectos, por ejemplo, el de en medio lo puedo convertir en arco, ¿vale? Esa era una línea, un tramo de línea en la polilínea, y la puedo pasar a arco, ¿vale?
Yo la coloco ahí, bueno, y como además está asociada a nuestras CAS, pues aquí se van girando. ¿Vale? Entonces, este manejo de pinzamientos con la polilínea es interesante también conocerle. Si pasamos a otra parte del temario, tendríamos que manejar referencias externas, capas y ser capaces de imprimir. Bueno, algunos temas son bastante largos para repasar todo, pero vamos, yo haría hincapié en un par de cosas. Que las referencias se pueden unir, ¿vale? Que las referencias las insertamos desde la ficha de insertar, el comando enlazar ahora es único, que podemos enlazar bastantes cosas, y si nos traemos un DWG, pues lo que uno tiene que conocer de una referencia externa para la insertación de ella o el enlace de ella es que debería ser con ruta relativa. Bien. Hacer una inserción o un enlace de ruta relativa ahora mismo no nos dejaría, tiene que tener dos premisas para que AutoCAD nos deje hacer una ruta relativa en una referencia externa. Una de ellas es que estén guardados en la misma unidad de disco y que, bueno, que el fichero esté guardado. Yo estoy trabajando en uno que se llama 057, pero que está en la unidad D de datos, y sin embargo el que estoy trayendo está en el disco extraíble. Luego no me va a dejar hacer una ruta relativa. Pero también tenemos que conocer que la mejor manera de trabajar es con ruta relativa. Bien, eso es lo más importante de este cuadro de diálogo. Yo le dejaría con ruta relativa. Y bueno, pues por aquí tengo la referencia. Ahora el 13 nos difumina la referencia, ¿vale? La podemos llevar a no tener difuminado o a difuminar más o menos. Bueno, esto lo hace más que nada para que sepamos que es una referencia externa, tampoco es por mucho más. Se imprimiría normal, aunque la hubiésemos difuminada. Siempre que selecciono, pues puedo editar referencia. Hay que manejar bien el cuadro de edición de referencias o la paleta de referencias. La podemos abrir en la barra de estado abajo a la derecha. Aquí siempre voy a tener la posibilidad de abrirla. Si no la queréis abrir aquí, la paleta también en la ficha de insertar, donde tenemos la referencia en esta flecha, es a donde también me abre esta paleta. Y también deberíamos ser capaces de cualquier referencia, cargarla, descargarla y asociarla a otra ruta, que eso lo vamos a hacer aquí abajo, ¿vale? También con el botón de la derecha en esta paleta, si la selecciono, puedo unir. Unir es romper el enlace, es decir, la referencia es que tengo un fichero y estoy viendo el otro, le estoy viendo en el que estoy trabajando, no está insertado. Esto es bueno porque cambios que me hagan en el fichero que estoy mirando, pues inmediatamente AutoCAD me dice que recargue, que para eso está, la parte de recargar, y entonces se actualiza la información. Bien, ocupa menos el fichero también, pero depende del otro fichero que estoy trayendo. Entonces, lo mejor que podemos, que en algunos momentos nos viene bien unir. Unir ya rompe este enlace y deja la información que tiene actualmente dentro de este. Y bueno, pues también hay que saber que se puede unir. Se puede unir o se puede insertar. Ambas cosas llevan a la misma finalidad, que es que los elementos ya formen parte del fichero en el que me encuentro, sin ese enlace, sin esa necesidad del otro fichero. En AutoCAD lo que vamos a notar son por las capas. Si yo le digo insertar, se olvida de que ha sido referencia externa. Si yo le digo unir, me deja el nombre de la capa con un dólar entre medias. Vamos a mirar un momento. En inicio vamos a mirar los nombres de capas que nos han dejado. He traído un fichero que se llama Cafetería Antonio. Cuando tengo esta referencia así colocada, tengo nombre de fichero, una barra vertical, ¿verdad? Y el nombre de capa. Bien, pues lo que os contaba es que si yo uno, en este caso esta capa se llamaría solo evacuación. Sin embargo, si yo, cuando le doy un botón de la derecha a la parte de unir, a ver, si le digo unir, se me queda solo ese nombre, no, perdón, si le digo insertar, esa capa se queda con el nombre de capa solo, y si le digo unir, unir,
mantiene un poquito el recuerdo de que viene de un fichero. Entonces esta capa se llamaría Cafetería Antonio, $0, evacuación. Es una diferencia un poco solo de nombre de capa y que entonces podré filtrar muy fácilmente. Claro, si yo le digo eso, el nombre de fichero se queda al principio y podemos hacer un grupo de capas o un filtro para capas bastante mejor. El manejo de capas también debería llevaros, a ver, que no la queríamos anclar, vamos a dejarla aquí un momento, al manejo de esta parte. No sé si la usáis mucho, la usáis poco, pero bueno, pues esto es el manejo para poder hacer filtros de grupo y estados de capa. Los estados de capa también los tenemos aquí fuera, ahora mismo en este fichero no hay ninguno, pero es algo a tener que ir manejando.